Buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el curso de hermenéutica. Estamos en la clase número 2 y les animo a que puedan separar un tiempo, un ambiente adecuado para poder escuchar, para poder entender la clase del día de hoy, en el cual lleva como título las cualidades que debe tener el intérprete. ¿Qué cualidades debemos tener nosotros cada vez que nos acercamos a estudiar la palabra de Dios? Debemos tener tres cualidades importantes. La primera son tener cualidades espirituales. Segundo, cualidades personales. Y tercero, cualidades intelectuales. Tres puntos importantes. Y dentro de las cualidades espirituales que tenemos de que debemos ser hijos reconocidos. Habíamos dicho que cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios necesitamos del Espíritu Santo para que nos ayude a entender lo que Dios tiene para nosotros. No podemos acercarnos a la palabra de Dios sin tener la ayuda del Espíritu Santo, porque lo que vamos a obtener es una lectura, una comprensión de acuerdo a nuestro conocimiento humano, de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y el objetivo de leer, de escudriñar la palabra de Dios no es esa, sino es saber, entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra a nosotros. De qué manera podemos aplicarlo a nuestra vida. En el libro de Juan, capítulo 3, el verso 5, dice lo siguiente: Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Antes de continuar, se me había olvidado comentarles que los textos que voy a leer y los que se van a proyectar en todas las clases van a ser de la versión Nueva Traducción Viviente. Si es que tocara alguna otra versión se los menciono, pero en general va a ser la versión Nueva Traducción Viviente, sencillamente porque actualmente me encuentro leyendo la Biblia en esta versión, así que no hay nada en especial, solo eso, y para que lo tengan en cuenta porque sé que muchos manejan la versión Reina Valera. Regresando, en Juan, el capítulo 3, vemos esta conversación que hay entre Nicodemo, un líder religioso judío, y Jesús. Y Jesús le dice a Nicodemo que si quiere entrar al reino de Dios, lo que tiene que hacer es volver a nacer de nuevo, ¿no? Y vemos acá que Nicodemo dice: ¿y cómo puede un hombre mayor ya volver nuevamente al vientre de su madre? Y si nos detenemos ahí, vemos que Nicodemo interpreta o entiende lo que Jesús le había dicho de manera humana, de manera racional, lo entiende de manera literal, cuando Jesús no se refería a eso, porque eso es difícil, imposible. Entonces Jesús se estaba refiriendo a que tenía que nacer de nuevo, pero del agua y del Espíritu. Es decir, que tenía que tener al Espíritu Santo para volver a nacer. A eso se refería Jesús. Y a eso se quiere decir con hijo reconocido, a que debemos tener al Espíritu Santo como guía, como intérprete cada vez que nos acercamos a leer la palabra de Dios. El nacer de agua y el nacer del Espíritu. El nacer de agua está relacionado con el bautismo en agua y el nacer en el Espíritu está relacionado con el bautismo del Espíritu. El bautismo del agua es una muestra de que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de la manera en que hemos vivido y damos muestra de que ahora creemos en Jesús y que estamos dispuestos a llevar una vida en santidad, buscando la santidad. Y el nacimiento del Espíritu es recibir al Espíritu en nuestro ser y dar frutos, y dar el fruto del Espíritu, las 9 características que se detallan en la Biblia. Otra cualidad del intérprete es que debe estar sujeto a las Sagradas Escrituras. ¿Qué se entiende por sujetos a las Sagradas Escrituras? Es decir, que no debe interpretar a la manera o a su criterio
el intérprete, sino de que debe entender o debe apegarse, debe estar alineado a lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, versículos 18 y 19, los últimos versículos de la Biblia, dice: Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará de su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. No podemos adicionar, no podemos retirar nada de lo que está escrito en la Biblia con el objetivo de buscar nuestra conveniencia o con el objetivo de salir favorecidos en algo, sino que debemos estar alineados y tomar siempre el todo de las Sagradas Escrituras. ¿Han escuchado de esa frase muy común que dice: un texto fuera de contexto para un pretexto? Eso no debemos hacer. La siguiente cualidad espiritual es ser una persona de oración. Y para eso vamos a leer el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 5, que dice: Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cada vez que nosotros nos acerquemos a escudriñar la palabra de Dios, tenemos que tener un momento de oración, un momento en el cual podamos pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él nos enseñe, que Él nos ayude. La palabra de Dios dice que el que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Y en Santiago 1.5 dice que nosotros debemos acercarnos a pedir sabiduría de Dios, a pedir sabiduría a Dios, y que Él no nos lo va a reprochar, sino que Él nos lo va a dar. Y seamos conscientes y debemos tener la certeza de que Dios nos lo va a dar. Nos va a dar la sabiduría, la inteligencia para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. La última cualidad espiritual es ser dependiente del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 10, vamos a encontrar que dice lo siguiente: Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nosotros, como intérpretes, necesitamos al Espíritu Santo. Habíamos dicho para no interpretar a nuestro criterio, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo conoce todo de Dios, hasta lo más profundo. Y Él es el que nos va a revelar conforme a nuestro estado, conforme a nuestro nivel, conforme a lo que estemos buscando, conforme a lo que nos va a ayudar a nuestro crecimiento. Él nos va a ir revelando lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que antes de acercarnos a escudriñar la palabra de Dios, separemos un momento de oración para poder pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude. Eso es depender de Él. El segundo grupo de cualidades son las cualidades personales, y dentro de ellas tenemos, primero, ser consciente. Debemos ser conscientes de nuestras capacidades y debemos admitir cuáles son nuestras limitaciones. O sea, debemos tener claro cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las oportunidades que tenemos por mejorar. Por ejemplo, si me cuesta tener la comprensión lectora, lo que podría hacer es leer 2, 3 veces, leerlo de manera despacio para poder entender e interpretar correctamente. No hacerlo apresuradamente, no hacerlo una sola vez, si sé que esa es mi limitación, si sé que en esa parte tengo que mejorar. Porque todos tenemos fortalezas, todos tenemos oportunidades de mejora o áreas de nuestra vida por mejorar. Todas estas limitaciones, estos topes que tenemos, están allí para que nosotros podamos
romperlas, para que nosotros podamos superarlas, porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La siguiente cualidad personal es ser investigador. Debemos ser un buscador incansable de la verdad, con una mente abierta a los cambios. Y debemos tener en claro esto, de que siempre hay algo nuevo por aprender. Cada vez que tú lees un texto o un párrafo y digas, oh, descubrí lo que Dios tiene para mi vida, la siguiente oportunidad que vuelvas a leer vas a ver de que no solo se quedó en lo que creías que ya estaba interpretado, sino de que hay algo más. Siempre hay algo más, siempre hay algo nuevo. Es como en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la labor que me desempeño, hacemos algunos reportes que creemos que ya con sus gráficos, sus cuadros, están entendibles hacia un público, pero en el siguiente trimestre que tenemos que presentar ese reporte lo volvemos a revisar y créanme, siempre le agregamos algo nuevo, algo diferente para que el público lo pueda ver, lo pueda entender mucho mejor, o adicionamos información valiosa para el público que lee estos reportes. Igual en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar algo nuevo para nuestra vida, algo nuevo que nos enseña, que nos corrige, que nos dirige cada vez que busquemos, cada vez que leamos. La siguiente cualidad personal es usar herramientas. Adicional a la Biblia, tenemos que tener algunos libros adicionales, o algunas herramientas adicionales. Por ejemplo, tener un diccionario bíblico, tener una Biblia de estudio, un diccionario gramatical. ¿Por qué un diccionario gramatical? Porque en algunas versiones vamos a encontrar palabras que no están en nuestro vocabulario del día a día. Vamos a encontrar palabras que no es de uso común. Entonces es ahí donde debemos recurrir a un diccionario gramatical para poder entender de lo que se está hablando. También debemos usar la concordancia bíblica, mapas para poder ubicarnos en el contexto en el cual se está desempeñando los hechos que estamos leyendo en la Biblia. Podemos también recurrir a otras versiones. Si nosotros estamos leyendo la versión Reina Valera, podemos comparar esta versión con otras versiones, con la Nueva Traducción Viviente, con la de traducción al lenguaje actual, porque en algunas de las versiones vamos a encontrar palabras más entendibles y nos va a ayudar a entender el texto de una mejor manera, de una manera más rápida. Hay una aplicación de la Biblia en la cual puedes encontrar todas las versiones que hay y te puede ayudar, pero no dejes de tener tu Biblia física, tu Biblia material, para que puedas leer ahí, para que puedas darte el tiempo y escudriñar tanto con un libro físico como de un libro virtual, en la cual te puede ayudar a comparar versiones o a entender pasajes.